Ajá. Buenas noches, Gustavo Álvarez. Para los televidentes, Gustavo Álvarez es candidato a intendente por el Frente por la Justicia Social, que lleva a Allende como candidato a gobernador. Es consejero escolar por el justicialismo, por aquel frente que lo llevó a Menem a la presidencia de la Nación. Hoy sigue siendo funcionario por el justicialismo, pero es candidato a intendente fuera de la estructura partidaria. No, te voy a hacer una aclaración, si vos me permitís. ¿Cómo no? No soy consejero escolar por el justicialismo. Soy consejero escolar del frente que se formó en el año 89. Exactamente, lo aclaré. Pero soy integrante del partido intransigente, es decir, en ese frente participaron varios partidos políticos. El justicialismo fue uno de ellos, el partido intransigente, el Partido Socialista Auténtico y otro conglomerado de partidos más que en aquel momento aunamos voluntades para tratar de llevar adelante determinado proyecto. Exactamente es así. Lo que pasa es que, de última, como el partido intransigente en Olavarría tiene muy poca representación, vos asumiste de la mano de la administración justicialista. Y por ahí la gente piensa que en una de esas es poco ético que vos sigas siendo consejero escolar por ese frente que lo llevó a Menem a la presidencia, que lo llevó a García Blanco a la intendencia, y estés abiertamente opositor a esa misma política. No, te voy a explicar, le voy a explicar a todos los oyentes, aunque yo creo que esto ya es bastante conocido. Nosotros no ingresamos de la mano del Partido Justicialista. Creer que hubiese sido así, vos sabés que cuando se hacen alianzas siempre llega el momento de determinar quiénes son los que van a ir en las candidaturas. Yo no me atrevería a decir que el peronismo anda regalando los puestos a cualquiera. Hemos visto las internas que han tenido recientemente. Entonces, en aquel momento, discúlpame, en aquel momento sí cuajó que yo fuera candidato a primer consejero escolar. Debe haber sido por alguna cosa. Yo no lo voy a andar diciendo por qué. Creo que le correspondía, ¿no era que le correspondía de acuerdo a un porcentaje? No, por supuesto que no. Estas son negociaciones que se llevan adelante entre los partidos y donde se determina, generalmente en base a representatividad o a los cálculos que uno saca, que sacamos todos, de cómo va a ser la cuestión. En base a eso es que se determinan cómo se ubican los puestos. Es decir, no hay una interna de los frentes. Las internas son de los partidos. Claro, pero hay un compromiso político de cada partido, por supuesto. Por supuesto. Yo te tengo que recordar que en aquel frente también el candidato a primer diputado nacional fue Oscar Allende, precisamente. Es decir, creo que había una conveniencia mutua, pero el tema fundamental y principal acá es otro. El tema fundamental y principal es por qué estuvimos juntos y si vale la pena seguir estando juntos o si ha habido alguna desviación. Y el tema fundamental es que en el año 89, el Frejupo, que se llamó en aquel momento, encarnó la esperanza de la gente y encarnó la propuesta del 49% de la población argentina de armar un modelo en la Argentina que tuviera en cuenta fundamentalmente la justicia social. A partir del 14 de mayo del 89, a los pocos días, ya cuando el presidente Menem empieza a conformar su gabinete y demás, es evidente de que él deja de lado esto, deja de lado la propuesta que lo había llevado al triunfo, la propuesta que había aceptado la ciudadanía argentina, y toma otro rumbo, totalmente distinto y antagónico. Es más, si yo te leo la plataforma de aquel momento, taxativamente se explicaba que se iban a hacer determinadas cosas y no otras. Exactamente esas que se decía que no se iban a hacer son las que pone en marcha. Entonces, y digamos que como para concluirlo, porque por ahí el tiempo es avaro, y es interesante hablar de las propuestas de Olavarría y para Olavarría hoy en la actualidad, yo te digo algo, nosotros no abandonamos aquella idea y aquello que le dijimos a la gente. Continuamos en esa senda. El que lo abandonó es el presidente y todos los que lo están siguiendo. Nosotros no tenemos la culpa.
lo hemos dicho, hemos tratado de distintas maneras de llevar las cosas por donde correspondía. No hemos sido oídos, entonces rescatamos para el presente, rescatamos esa propuesta de fundamentalmente del trabajo. Sí, pero antes de entrar en la propuesta, sí, Gustavo, queremos decirle a los televidentes que también tenemos al otro candidato a intendente por el Partido Obrero en Olavarría, que es Julio Cortés. Yo te preguntaría, Julio Cortés, yo no he visto la lista de tus candidatos a concejales, etcétera, si la tenés acá. Sí, mira, hemos presentado una lista reducida, es una lista incompleta. Yo estoy como candidato a intendente y a primer concejal, Estela Ortiz en segundo término y Pablo Echeverry en tercer término. Esa es nuestra lista que hemos presentado y que ha sido homologada por la justicia electoral el viernes pasado. ¿Cuántos afiliados tiene el Partido Obrero en Olavarría? Somos pocos compañeros. El partido tiene una aparición en la escena política local muy... ¿Vos no creés que Allende, por edad, por tiempos, por épocas, ya es anacrónico, ya está fuera de moda? Evidentemente no. El tema de la edad va relacionado al tema de la capacidad que está demostrando y de la vitalidad que tiene. Y por otro lado, lo que te puedo decir que no es anacrónico en el sentido de que evidentemente lo que ha venido posterior no ha mejorado. Ahora entonces, sí. Ahí es donde nosotros, vos fíjate que hoy son cosas difíciles, pero reales. Hoy, a muchos años de su gobernación, la gente lo sigue recordando como uno de los mejores gobernadores que tuvo la provincia de Buenos Aires. Es una de las pocas figuras políticas del país intachada, que nadie le puede decir una letra acerca de su honestidad y de su capacidad, y en los tiempos que corren es un valor muy importante. La provincia la va a ganar Duhalde, y Duhalde responde al modelo de Menem. ¿Cómo explicás eso? No sé si la va a ganar. Hoy estamos a 20 y pico, no es 8 de septiembre. Eso lo podemos charlar, en todo caso podemos hacer un análisis de las elecciones el día 9, si ustedes quieren. En caso de que ganara Allende, de cualquier manera, tendría otra política a nivel nacional que no sé si podría gobernar cómodamente en la provincia. Indudablemente de la corriente que se está impulsando desde el gobierno. Yo creo que no de la corriente de la gente, pero indudablemente sí, no sería plenamente cómodo, pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros escuchamos permanentemente al gobernador Cafiero últimamente reclamar ciertas cosas que compartimos, el tema de la coparticipación en la provincia de Buenos Aires, pero lo reclama y nada más. Esto es una lucha y estamos convencidos de que Oscar Allende es quien puede encabezar esa lucha para mejorar concretamente la situación de la provincia de Buenos Aires. El otro día el candidato a diputado de ustedes, Cardesa, decía que quieren hacer una alternativa al modelo neoliberal. Ahora, ¿cómo te sentís? ¿Vos no te sentís un poco descolocado ofreciendo una alternativa en un país que se parece mucho a la Argentina Año Verde, ¿no? Donde un ministro de Economía va a hacer campaña para las elecciones y encima lo aplauden y le piden autógrafos? No me siento descolocado. ¿Por qué no lo pensás y lo respondés después de la pausa? Queda una pregunta pendiente, Gustavo, acerca de si te sentís descolocado en un país donde se lo aplaude al ministro de Economía. No, de ninguna manera. Acá hay un tema que es importante, que está más allá de los aplausos o no. La política no puede ser algo que se convierta, como se está convirtiendo lamentablemente, en una cosa de aparecer por televisión o radio, diarios y parecer simpáticos o no. La política, si no soluciona los problemas concretos de la gente, no tiene sentido. Es decir, montar toda una infraestructura, todo un sistema para que tiremos cosas, pero no se arreglen los problemas, no tiene sentido. Y lo que nosotros creemos
Lo que está a pasa la es que en el vista. caso de Cavallo se supone que lo aplauden fundamentalmente por el tema de la estabilidad económica. O sea, habría una solución que la gente quiere. El tema de la estabilidad económica, hay que ser muy sincero y concreto, es una cosa importante. El problema es hasta dónde llegamos con eso. Si se agota en esto, como pareciera ser, y se transforma en el ajuste por el ajuste en sí mismo, o si esto produce y lleva adelante una reactivación económica real a través del trabajo. Todo lo otro es especulación. Es decir, acá hay cosa concreta que es simplemente el trabajo que genera riqueza auténtica, genuina. Y paralelamente cómo se distribuye esa riqueza. Porque no nos tenemos que engañar, en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires y en Olavarría existen riquezas, existen recursos genuinos, reales y auténticos. El tema está en cómo se reparten. Entonces, y ahí vamos a centralizar un poquitito. El tema sería cómo se ponen en marcha, porque está... No, cómo se ponen en marcha, no, cómo se reparten. Es decir, ¿quién se queda con eso? Si con eso se queda una parte de la población muy pequeña y la mayoría somos marginados y nos quedamos afuera, como parece indicar por el camino que vamos, o si esas riquezas que tenemos se distribuyen equitativamente entre el conjunto de la sociedad sin establecer diferencias. Y por eso hacemos hincapié, y por eso el nombre de nuestro frente no es un nombre que se nos ocurrió publicitariamente, es el nombre del Frente por la Justicia Social, para lograr una mejor distribución de la riqueza y que todos podamos tener posibilidad de acceder a las bondades. ¿Y la distribución de la riqueza quién lo haría? ¿El gobernador? ¿El empresario? ¿Amablemente a quién? O sea, vos lo dijiste, no es tan ingenuo. Amablemente no es posible, vos lo dijiste. Entonces, lo que necesitamos, y ahí es donde apuntamos con nuestra propuesta municipal, es fundamentalmente a que, si no, el Estado no tiene sentido. El Estado, para tener algunos empleados, algunos funcionarios que cobren sueldos, para dejar todo librado a la buena voluntad, no tiene sentido. Entonces el Estado, en este caso concreto, hablemos de Olavarría, la municipalidad de Olavarría es quien se tiene que convertir en el motor que impulse las cosas, en el motor que provea los medios necesarios para que se desarrolle la actividad económica que existen y que sea quien controle, en definitiva, e impulse esa redistribución de la riqueza que está haciendo falta en Olavarría, en la provincia y en el país. Julio, ¿qué proyecto político tenés para la municipalidad? Bueno, antes de pasar los proyectos que sería plausible de nominar y por ahí a través de un comunicado se haría, es preferible, se me ocurre, caracterizar el contexto donde se inscribe el presente periodo electoral, dado que no se da en una instancia sin conflictos, naturalmente tenemos que votar, sino que existe un signo bajo el cual vamos a ir a votar el 8, y nosotros decimos que es el signo del gran encubrimiento nacional. ¿Qué significa esto? Significa que el conjunto de los partidos está siendo cómplice del gobierno en el encubrimiento del lavado de narcodólares, en el encubrimiento de los grandes negociados, en el encubrimiento del hambre y del remate del país. En este sentido, nosotros decimos que existen dos posibilidades para el 8. Una, votar al Partido Obrero, que sería abrir una perspectiva concreta, y otra, votar al conjunto de los partidos que nosotros expresamos, son todos menemistas. Esto simplemente no es una consigna, son todos menemistas. Esto ¿Todos no es... en la misma bolsa? Exactamente. Y vamos a ver por qué, para que no quede en lo consignatario. Son opiniones nosotros, claro, nosotros escuchamos recién a Gustavo, por ejemplo, hablando de la forma de distribuir y demás. Sin embargo, el Partido Intransigente, ustedes lo comentaron en principio, fue junto con el Frejupo, es responsable de que Menem esté en el gobierno, por ejemplo. Apoyó el plan Bungibor. No lo apoyamos, lo criticamos. Discúlpame, no es así lo que pasó. Seríamos responsables junto con el 49% de la población. En el Congreso sucedió otra cosa. Se apoyaron y se votaron las leyes de reforma del Estado. Del mismo modo, había apoyado previamente el Partido Intransigente la carta de intención de Grisput en la época de Alfonsín, apoyó la política de derechos humanos del alfonsinismo. En fin, una cantidad de cosas que nos demuestran, bueno, en este punto
¿Cuál es la característica de este partido? Por otro lado, el radicalismo, la oposición. Acá hay un punto clave que tenemos que considerar, y es la inscripción del ministro de Manzana como ministro de Interior. A Rusia y a Gorbachev, o se van al narcogate. Claro, ¿sabes qué pasa? Para acá, para Olavarría. Está bien, en principio creo que es muy poquitito, y creo que también esto es bastante a considerar el espacio que tenemos para nuestras propuestas. No hemos tenido un tratamiento igualitario a los demás partidos políticos. Estás diciendo en tal lo sentido, mismo que Olga Iturregui. Puede ser. Lo que pasa es que la gente, y soy esto. dura con esto, la gente apagaría los televisores si tenemos a los partidos chicos, porque son chicos, porque no tienen representatividad. Está bien, yo creo que Ese la es el gente tema. no pasa por el tema de la representatividad, sino pasa por el tema de la propuesta. Y acá va un poco lo que yo te estoy diciendo. Estuve ayer en Loza con la intención de visitar la planta. Programa. Que es, por ejemplo, ¿por qué no hicieron una alianza con Omar Iturregui, que ahí sí tenían la posibilidad de pronto de meter un concejal, y no en este caso que el Frejuso seguramente no va a tener ninguna representatividad en el Consejo? Corre por tu cuenta. De todas maneras, yo les quiero decir algo. Te voy a contestar la pregunta, pero también me hubiese gustado que me preguntaran cuáles son las propuestas para Olavarría. Perfecto, las vamos a decir también entonces. No llegamos a un acuerdo, simplemente estuvimos conversando de la misma manera que hemos estado conversando con otra gente. Distintos motivos no permitieron confluir. Somos conscientes de que este frente no es el frente más amplio que hubiésemos podido hacer, pero es el que tenemos hoy, aquí y ahora. Y es el que creemos que tiene posibilidades concretas. Y respecto al tema de Olavarría, que era lo que sinceramente a mí me interesaba conversar y charlar, para que, es cierto, muchas veces no tenemos oportunidades de acceder a muchos lugares. Tenemos poco tiempo. Perfecto, exacto, por eso aprovechalo. mismo. No tenemos tanto tiempo, entonces nuestras propuestas quedan por ahí difusas o no son conocidas. Y lo que nosotros concretamente venimos diciendo es que hay un montón de circunstancias que en la Olavarría de hoy, que está parada y que nadie lo discute, y donde otros candidatos hablan de trabajo, vivienda, salud y demás, tienen la posibilidad de hacerlo hoy. Tienen la posibilidad de hacerlo hoy y no lo están haciendo. Yo no sé por qué lo van a hacer después del 8 de septiembre. ¿Qué posibilidad? ¿Cómo? Existen recursos. Y te voy a decir una cosa muy cortita. Año 89, reunión entre el intendente García Blanco y el que habla. Estaban preocupados por la recaudación del tema del impuesto a la piedra, el control, querían encontrar algún tema. Desde el Partido Intransigente, humildemente, les ofrecimos 3 métodos distintos para hacer un control. Llevaba 2 personas, nada más, que podían ser del elenco de empleados estables del municipio, nada más que eso. No fue aceptado. ¿Y qué es lo grave de esto? Lo grave de esto es que en ese momento, y tenemos los informes de los propios organismos municipales, existía en Olavarría no menos de 10 canteras que declaraban que no tenían producción y demás. Porque como ustedes sabrán, el impuesto a la piedra se paga en base a una declaración jurada que hace el contribuyente. Nada más que eso, nadie lo controla. Pero tenían consumo de electricidad, tenían 50.000 kilovatios facturados en el mismo mes. Es más, hay no menos de 6 canteras de ese tiempo que no figuraban, no existían. Todos sabemos que están en Olavarría, pero no existían. Hace poco tiempo el gobierno publicó, no lo puede hacer legalmente, pero bueno, le encontraron la vuelta, publicó una lista de evasores del impuesto a la hectárea. No, el impuesto a la hectárea que se conoce popularmente, es decir, la tasa por reparación, sí, viaje, etc. En esa lista estaban parte de los campos más grandes de Olavarría. Y por otro lado, estamos viendo en la actualidad cómo se cierran negocios, kiosquitos, bolichitos, para hablar claro, de gente que uno sabe positivamente que tiene que pagar los impuestos, pero también sabe positivamente que muchos de esos negocios son gente que ha quedado desocupada y que con la indemnización mínima que ha tenido están intentando salvarse ellos y su familia de alguna manera, y a ellos se les ajusta, y a los que pueden pagar sin ningún tipo de problemas no se los ajusta.
Entonces, ahí está uno de los puntos básicos de nuestra propuesta. Ajustar a quien más tiene para progresivamente llegar a ajustar a todos. Lo que sucede fundamentalmente, lo que se observa siempre en los partidos chicos, es la falta de experiencia de la administración pública, ¿no es cierto? De pronto la gente que estamos en contacto, y en este caso con el contador Esmale, que en múltiples oportunidades le hemos preguntado qué pasa con los contribuyentes que no abonan sus impuestos. Y sí, hay juicios que se han hecho y tardan y se demoran por distintas razones, ¿no es cierto? Quizás... Habría que activarlo. Aprovecho para decirte algo, discúlpame. Esto yo lo relaciono con otra cosa. No es un tema de juicios, es una falta de voluntad política. Y te digo por qué. Hace una semana atrás yo hice un reclamo público. Hice un reclamo público porque desde el año 90 hay una ordenanza, la 1108/90, que prevé la creación de un fondo que tiene que pasar al Consejo Escolar, equivalente al 5% del impuesto inmobiliario rural. Eso significarían 60, 70 millones de australes por mes. Y la ordenanza es muy sabia, votada por todos los concejales. Esa ordenanza prevé que eso se tiene que destinar a equipamiento y o refacciones de escuelas suburbanas y rurales. Yo hace una semana le envié una carta al intendente, le envié una carta a cada bloque y lo hice público, porque es la única que queda, porque ya lo decía Alem, es muy difícil creer ya en esta administración, lo hice público, para que nos diga, y para que les diga a la gente, por qué esa plata no va a parar donde tiene que ir a parar, yo no sé dónde está, por qué tenemos que sufrir y tener escuelas en malos estados en Olavarría si tenemos la posibilidad de mejorarlas. Yo no creo que los concejales de los 3 bloques del Consejo Deliberante de Olavarría hayan dicho que sí, así como sí, y no se hayan fijado si está o no está. No hay respuesta. Y no hemos tenido respuesta de la misma manera cuando hicimos el tema del impuesto a la piedra. Sí, el tema es que se nos fue el tiempo. No sé si vos querés hacer una pregunta. Una sola pregunta, Julio, para terminar. Hay mucha gente que los ubica a ustedes, a la izquierda en general, muy cerca de los más totalitarios, de los más autoritarios, de los antidemocráticos. ¿Son democráticos ustedes, sí o no? Mira, el Partido Obrero es el partido más democrático. Los partidos mayoritarios estarán probados y reprobados, y ellos podrán transformarse en una alternativa al descreimiento. Hoy es poco lo que se juegan, aunque no les guste que se los identifique como partidos minoritarios. Muchos de ellos íntimamente saben que no podrán siquiera acceder al Consejo Deliberante. Otros sueñan con una banca que sea el punto de partida del crecimiento. De todas maneras, la gente juzgará. El domingo es un fantasma ambiguo que contiene aceptaciones y rechazos, catapultas o lápidas. Mientras tanto, ellos esperan y discuten. Bueno, estamos aquí hoy con 5 de los 7 candidatos a intendente por los partidos minoritarios. Vamos a explicar por qué son 5 y no 7. Tendrían que estar acá el escribano Daniel García, que fue invitado y rehusó venir al debate por causas que él conocerá. Y por otro lado también está invitado y prometió venir Mario Schoenfeld del Modín, el partido del Teniente Coronel Rico, pero hasta ahora no ha llegado. Esperamos que en cualquier momento aparezca por acá. Tenemos aquí hoy a Julio Cortés, a Horacio Agosta, a la señora Olga Iturregui, a Omar Iturregui y a Gustavo Álvarez. Buenas noches a todos. Buenas noches. Omar, ¿está dispuesto a ratificar lo que dijo hoy en el diario El Popular, en El Hormiguero, acerca de que cuando los conservadores están contentos es porque hay un pueblo con hambre? Bueno, totalmente. La historia así lo dice. Nosotros creemos desde nuestra participación política que el dinero del Estado tiene que ser distribuido
entre los sectores del trabajo. Para crear fuentes de trabajo en caso de que llegaras a la Intendencia. Bueno, de eso estuvimos charlando un poco brevemente el miércoles pasado. De todas maneras, una buena pregunta en cuanto a poder explayarse. No demasiado, por favor. Somos muy concretos en cuanto a que explicitar algo. Cuando se habla de crear o de obra pública o de lo que sea hacer el municipio, decimos que hay que decir con qué y de dónde vamos a sacar los recursos. Es el primer paso. Todo lo otro es armar castillitos en el aire con naipes que se pueden caer. ¿Y de dónde van a cualquier sacar momento. los recursos? Nosotros hablábamos concretamente de dos grandes aportes que tiene la Municipalidad de Olavarría, fundamentalmente que son de nivel local, y hablábamos de, en esos puntos, que son tanto el impuesto a la piedra como el impuesto a la hectárea, de dos cosas. Primero, un correcto control. Segundo, en el caso del impuesto a la piedra, aparte del correcto control, luchar por conseguir volver a los índices históricos, el porcentaje histórico que tenía. Claro, eso sería en cuanto a conseguir fondos. Ahora, abrir fuentes de trabajo. Las fuentes de trabajo, y aquí es donde nosotros disentimos por ahí con las propuestas que están hablando de achicar para que haya. Nosotros somos claros, exclusivamente eso se puede lograr a través de la obra pública. A través de la obra pública que soluciona dos problemas. Soluciona los problemas de servicio que tiene Olavarría, tanto como agua, luz, gas, asfalto, y crea empleo. Y el otro punto central es el de la vivienda, que es el rubro que mayor, la construcción, es lo que mayor cantidad de rubros de la economía mueve, alrededor de 98. Y también con eso solucionamos dos problemas. Por un lado, creamos el trabajo digno, trabajo donde el obrero pueda tener un sueldo digno para poder defenderse por sí solo con lo que él ganó. Y también solucionamos el problema acuciante de falta de vivienda que existe en Olavarría. Se habla de entre 2.000 y 3.000 viviendas que hacen falta, y que con estos recursos es posible no solucionarlos de hoy para mañana, pero sí iniciar un camino. Eso por un lado tendría desarrollo. solución del empleo, pero por otra parte, concretando fuentes de trabajo. Cuando uno habla de abrir fuentes de trabajo, se supone que son nuevas, ¿no es cierto? O sea, en este momento también se construyen cordones cunetas, se están haciendo redes de agua, etcétera, y lo contrata una empresa y esa empresa tiene a sus empleados. O sea, yo creo que cuando se pregunta de qué manera van a crear las fuentes de trabajo es otra cosa. Bueno, eso es una interpretación tuya. Yo te diré que lo que se está construyendo, de todas maneras, no son grandes cosas. No, lo que crearía, por supuesto, tu partido en caso de que vos fueras candidato a intendente. Por eso te digo que son de acuerdo a los puntos de vista que cada uno tiene. Cuando nosotros hablamos de viviendas, estamos hablando de planes masivos de vivienda, no estamos hablando de hacer 40 o 50 casas. ¿Y por qué insistimos en que eso se puede hacer desde el municipio? ¿Por qué no es necesario salirse y dejarlo librado a la iniciativa? Porque acá hay algo que es muy concreto y que es esto. Si nosotros pretendemos que el municipio se pueda convertir en motor real de la reactivación económica local dentro de los límites del municipio, tiene que invertir. Y si el municipio está capacitado para invertir sus capitales, su dinero, también está capacitado para desarrollar la obra. Que hasta ahora, en muchos casos, esté supuesto de que el Estado es malo para hacer determinadas cosas, y yo te diré que hay ejemplos. Concretamente, hace 2 años atrás, la Municipalidad de Olavarría creo que tuvo en eso una buena cosa, se molestaron, fueron hasta la Municipalidad de Lincoln, averiguaron cómo era el sistema que los intransigentes desarrollábamos en Lincoln, de vivienda desde hace 30 años. El tema de vivienda, pero no es una fuente de trabajo. Bueno, yo creo que las casas no se hacen solas. Trabaja gente.
aparte de trabajar gente, mueve las fábricas locales. Nosotros tenemos en Olavarría prácticamente la producción de todos los elementos que insume la construcción. Es decir, ese dinero también provoca, en definitiva, que la actividad privada que hoy está en Olavarría tenga mayor producción. Eso puede dar posibilidades de mayor empleo en esas fábricas también. Cuando hablamos de dinero, creo que el mayor problema en este momento son los fondos, de dónde sacar ese dinero como para concretar los proyectos que cada uno de ustedes tiene. Yo le pregunto, ¿o tratarían de hacerlos con fondos oficiales? A mí me gustaría que responda Julio Cortés, Bien. que aún no habló. Sí, nosotros entendemos de que todo este tipo de aparente dádiva y de acción social y económica que realizan las grandes empresas, no solamente en Olavarría, sino en muchas partes, tiene mucho que ver con los valores reales del cobro de este famoso impuesto a la piedra, por un lado, y por otro lado de la degradación impositiva que significa. Nosotros entendemos que habiendo un control obrero de la producción y que todo el volumen económico inmenso que estas empresas privadas derivan en favor de su propio beneficio se quedara en el municipio, sería mucho más importante, y no tenemos necesidad de ninguna regalo de un hospital de estas características. Sin duda que en ese sentido el erario municipal sería el que se encargaría de este aspecto. Pero por otra parte quiero señalar algo que recién decía Olga Iturrey, que me parece que es totalmente incierto. Ella hablaba respecto de que la mano de obra que absorbería la empresa privada estaría en mejores condiciones que en el actual estado. Esto simplemente no es así porque el gobierno acaba de firmar con los industriales un pacto de productividad que implica la sanción de leyes laborales que restringen todo tipo de defensas, la liquidación total y absoluta de las conquistas históricas de los trabajadores. Yo les voy a puntear para que ustedes conozcan exactamente lo que esto significa. Disminuir la indemnización por despidos, disminuir la indemnización por accidentes de trabajos, autorizar el empleo temporario sin aporte patronal para jubilación y sin indemnización al fin del contrato, liquidar el actual régimen de convenciones colectivas autorizando las convenciones por empresa, establecer una jubilación asistencial inferior al actual haber mínimo que permita desviar los actuales fondos previsionales hacia la jubilación privada. Esta es la esencia de la cuestión. Acá es mentira que la empresa pública, la empresa privada va a poder dar una salida mejor. El conjunto de leyes laborales que conforman un verdadero plan de lucha contra el pueblo y los trabajadores que ha suscrito el gobierno con los empresarios va en este sentido. Por otra parte, acá hay una cuestión que también es muy clara y que aparece reiterativa en la pregunta del periodismo frente a los partidos chicos y particularmente a los partidos de izquierda. Se nos dice que contextualizamos las soluciones fuera del ámbito municipal y las derivamos a un ámbito mucho más grande. Acá hay una cuestión clave. El gobernador Cafiero prometió 300.000 puestos de trabajo, prometió una cantidad de cosas, y esto simplemente a la hora de los no resultados, entre otras excusas que presentó, fue de que no le dieron fondos de coparticipación y de algún modo que la provincia quedaba como rehén de la nación. En tal caso, ¿qué nos queda para un municipio? Sin duda que el municipio tiene una gran restricción de movilidad en cuanto al manejo de los fondos. En tal caso nosotros decimos que sí, que la reactivación, porque también está la otra pregunta. No he escuchado las preguntas a los representantes de los grandes partidos patronales que prometen y que han prometido durante muchos años, y no veo por qué van a tener que cumplirlo ahora si antes no lo han cumplido, de dónde van a sacar la plata para esa reactivación que prometen. En tal caso nosotros decimos claramente, no el pago de la deuda externa usuraria que no la contrajo el pueblo y que están los vencimientos para después de las elecciones y vamos a ver dónde sale la plata. En tal sentido también decimos, basta de dinero en la bolsa, el boom bursátil y toda esta milonga que ha dado a empresas que hace 35 días tenían un déficit, han dado una suma de 5.000 millones de dólares para la especulación. Nosotros decimos, eso que se vuelque en un profundo plan de obras públicas interno, que se vuelque hacia una confección de un gran plan de vivienda, es paradójico. En Olavarría, la ciudad Julio, capital del cemento... te fuiste por las ramas. Perdóname, y además nos pasaste una boleta a los periodistas que no tiene mucho que ver, porque si vos sos intendente, tu bastión de lucha va a estar en el municipio. Vos no podés desde el municipio dejar de pagar la deuda externa. La deuda externa la va a pagar el gobierno nacional y vos tenés que arreglártela con creatividad e imaginación para tratar de hacer algo del municipio. Pero Por eso apuntamos acá. Sin embargo, el proceso nación, provincia, municipio y las banderas que levantan todo este tipo de partidos y sus representantes, mucho tiene que ver con ese discurso. Continuemos la estabilidad, continuemos la revolución productiva, se inscribe en un marco nacional. Sin embargo, Silvana, es muy claro, y lo dicen los mismos economistas del gobierno,
que después del 8 estalla el Plan Cavallo. Fíjate vos que hasta González Fraga ha dicho que tenemos que hablar claro y que esta presunta estabilidad se va a traducir en más desocupación e inclusive que algunos grupos económicos van a ir a la quiebra. Esto es significativo y se nos ocurre que tenemos que plantearlo para que se pueda comprender más claramente cuál es el proceso real en donde la instancia municipal a veces es rehén de otra cuestión mucho más superior y que no se resuelve en ese sentido solamente en el ámbito del municipio. Omar, ¿cuál sería tu política social en caso de ser intendente? ¿Seguirías con lo que algunos llaman el asistencialismo indiscriminado del bono solidario? ¿Cómo lo mejorarías? ¿Qué harías? No, nosotros somos, vamos a decir, fanáticos de la descentralización. Creemos que cada sector de la población, en la parte social, o sea, en todo, hay que descentralizar. Tenemos a través de nuestra organización, la Sociedad de Fomento y Política Irigoyen, hasta expedientes abiertos en el municipio donde solicitamos hasta la cobranza de los impuestos, saber qué plata entra a nuestro barrio, qué plata regresa en obras y de ahí el manejo. Nosotros creemos que a través de esa descentralización, con obras dirigidas, programadas por el mismo barrio, con la gente del mismo barrio, caso Agua Corriente, Cordón Cuneta, formar cooperativas, y nosotros creemos que cada sector tiene que tomar entre sus manos la problemática y de ahí dar trabajo a la gente, porque creemos que la gente desde su barrio está en condiciones de poderlo. No podemos estar pensando en cosas muy alejadas, hay que caminar junto a ellos. Entonces acá yo creo que carneros hay de todos los partidos, no me cabe la menor duda. Y por eso que digo que me gustaría contestarla porque la apreciación que hace Iturrégui no estamos acá para hablar de la huelga ferroviaria. No, es que acá los compañeros no pueden hablar de la huelga ferroviaria porque por algo hoy tenemos un candidato como es Pedro Mastrangelo, que fue el compañero que sus compañeros del gremio de la fraternidad lo votaron para dirigir en la mesa de enlace a su seccional Olavarría. Por eso está en la lista nuestra, porque creemos que nuestro partido se jugó, dio la vida, y con los compañeros ferroviarios, que es falso lo que dice Iturrégui. No, estos son los dirigentes ferroviarios que van en la lista 13 del MAS. Vamos a dejar aclarado. El tema llevaron adelante la lucha ferroviaria y que también me gustaría que es mentira lo que dice, es mentira lo que dice Iturrégui. El tema de la mesa de él no paró 46 días, paró 23, porque la huelga la levantaron antes. La fraternidad siguió parando. Se superponen las voces, no se compañero, escucha. Acá hay un llamado telefónico. Este compañero está mintiendo. No se puede hablar de esta manera porque los televidentes no pueden escuchar a dos personas y además no creo que les interese ya seguir con el tema ferroviario. Entonces me gustaría continuar con una televidente que ha llamado, que es Norma Izaguirre, y dice a todos, pero yo le diría que lo conteste primero Gustavo Álvarez, que hace un rato que no habla, y dice así: en una ciudad donde los chicos se mueren de hambre, no sé si hace referencia, supongo que a Olavarría, ¿cómo puede haber un consejo deliberante que insume alrededor de 400 millones de australes? ¿Cómo puede ser esto? A mí me gustaría que dijera en algún momento dónde están los chicos que se mueren de hambre, pero de cualquier manera a las necesidades básicas. Está bien. Primero una atención con el televidente que llamó antes, que iba una pregunta dirigida a 3 acerca del hospital de niños. Y quedó una sola respuesta y creo que no es por lo menos la mía. Se habla de, fue público una donación de la señora de Fortabá de un hospital de niños para Olavarría. Y nosotros con eso somos muy claros. Todos los aportes que pueda hacer la comunidad, los integrantes de la comunidad y que sirvan para la comunidad son bienvenidos. Por supuesto que sin ningún tipo de condicionamientos. Lo que sí no podemos dejar escapar es que esa es una función indelegable del Estado. El Estado es el que tiene que asegurar lo mínimo. Es decir, que alguien lo haga no está mal. Lo que está mal, que el Estado no se ocupe de eso y que pretenda dejarlo librado a la buena voluntad. Puede haber personas de buena voluntad que lo hagan, y por ahí nos toca que no hay. ¿Y qué hacemos en ese caso? Por eso, ese es el sentido que tiene un Estado, si no, no tiene sentido. Y respecto a la pregunta,
De esta señora, yo te diré que no lo puedo contestar con absoluta propiedad, yo no soy concejal. De todas maneras, hay una cuestión que hay que medirla en cuanto a trabajo. Si los concejales trabajan y producen legislación para Olavarría que le es útil, eso es una inversión, los 400 millones. Si los concejales no trabajan y sus ordenanzas se refieren a flechitas de algún semáforo, cosas por el estilo, eso es un gasto y es una pérdida. De todas maneras, la oportunidad para esta señora y para todo el pueblo de Olavarría está el día 8 de septiembre. Es el día en que todos los olavarrienses tenemos que evaluar muy cuidadosamente qué es lo que ha sucedido del 83 a la fecha, y es el día donde podemos, en este momento de la Argentina, donde la gente lamentablemente todavía el único nivel de participación real que tiene es el día de las elecciones, porque no existe aún hoy una organización que la pueda encauzar en otros niveles superiores. Ese día es cuando hay que meditar muy bien y hay que pensar dónde ponemos el votito de cada uno. Si seguimos poniendo el votito en los lugares por ahí tradicionales, y que algunos dicen mayoritarios, yo digo que el 9 puedo decir si es mayoritario o no. Yo no tengo la soberbia de pronosticar hoy qué es lo que va a suceder el 8 de septiembre. No me creo capacitado para ello y creo que es la gente la que tiene que decidir. Es decir, por ahí lo puede poner en los mayoritarios. Será una decisión. Habrá que respetarla y acatarla a los que no estemos de acuerdo inclusive. Por ahí puede buscar nuevas alternativas. Y entre esas nuevas alternativas, no solamente estamos nosotros, estamos todos y los que faltan aún hoy acá. ¿Puedo contestar la pregunta que...? A mí me gustaría preguntarle a Olga Iturrégui. Después vemos si... Bueno. Otra cosa que nosotros decimos siempre, que tenemos un matadero en pésimas condiciones. Por la interrupción de hoy. Pero desde hoy quiero decir una cosa que al principio se dijo, que nosotros somos minoritarios y tal vez nos disgustan. Yo les voy a aclarar que a mí no me disgusta ser de un partido minoritario, muy por el contrario, estoy muy orgullosa, porque las minorías tienen una gran acción dentro del gobierno. Si se sabe elegir minorías que actúen dentro del Consejo Deliberante, la opinión puede revertir y muchas cosas se pueden llegar a hacer que actualmente, por estar copado por las mayorías, no se hacen. Sí, te escuchamos. Sí, la duda es esta. Cuando uno habla de promoción industrial y demás, yo me planteo este tema. ¿Cuáles son las fábricas que se van a radicar? Las grandes fábricas argentinas, que son las que exportan permanentemente miles de millones de dólares afuera, esas parece que no. Entonces, ¿cuáles son? Adidas, en algún momento se habló del ejemplo italiano, no me acuerdo si en cámaras o no. El ejemplo italiano es en base a los microemprendimientos pequeños y medianos. Y en la Argentina de hoy, en Olavarría de hoy, los pequeños y medianos productores agropecuarios, fabriles y demás, están en la lona. Necesitan sí o sí para poder salir del crédito. ¿Y quién le va a dar ese crédito? Los grandes pulpos. Los grandes pulpos no le van a dar el crédito, porque se eliminan una molesta competencia. Entonces, ahí es donde nosotros decimos que hay una función indelegable del Estado, que es reasignar recursos, que es promocionar al pequeño y mediano, a la empresa familiar. Y ahí es donde no nos cierra este tema de la erradicación industrial para darle algunas tierras. Sí, hace tiempo que se está hablando de esto, pero hace 6 meses nos decían que este año iban a venir las inversiones, y este año nos piden 3 años más. Las inversiones están en la timba, no están en la producción y en el trabajo, lamentablemente. Entonces, a los únicos que se les puede dar crédito y se los puede apoyar porque sí están en el trabajo, son a quienes tienen intereses concretos y relacionados al mercado interno, los que están afincados acá. Ahí es donde hay que apuntar. Pero a esos señores, lamentablemente, en las condiciones que estamos, no le podemos decir, radíquese, porque no tiene para iniciar, hay que ayudarlo. Y el Estado argentino tiene para ayudarlo porque es exportador de capitales, neto.
Sin embargo, yo vuelvo a tomar el Matadero porque hay un proyecto de ser el Y después vamos al frigorífico corte. regional. Sí. Una seguridad propuesta y consensuada a través del voto y la elección del comisario para, de algún modo también, poder limpiar de todo ese tipo de camarillas y de mafias que existen dentro de la policía y que en muchísimos casos son aliados de este tipo de instancias delictivas. Esta es nuestra intención y nuestra propuesta respecto de la elegibilidad. Algo sobre uno de ustedes que es funcionario público que va a trabajar tarde, pero bueno, eso es aparte. ¿Qué le contestaría? Sí, Silvana, yo creo que en tal caso la compañera tendría que afinar los puntos de mira y de perspectiva en virtud de ver qué intereses están representados aquí en este panel. De algún modo nosotros estamos candidateados a un espacio dentro del municipio, pero sin duda representamos intereses muy disímiles. En tal caso es probable que por ahí la señora no se pueda sentir representada en mi persona. Soy una persona que participo hace muy poco en el ámbito de la política, y el partido sí tiene un desarrollo también escueto en el marco labarriense, pero guarda que la propuesta política del Partido Obrero y la perspectiva política que quiere dar a la lucha de los trabajadores trasciende el marco de las elecciones. En tal caso, nuestra propuesta a la compañera, como a todos los compañeros, es que trabajemos no solamente para el 8, para votar por Daniel Rapanelli, por Jorge Altamira y por Julio Cortés, sino fundamentalmente después. En ese sentido vamos a tener un desarrollo mucho más importante en virtud de defender nuestros propios intereses de trabajadores frente a todo este tipo de cuestiones, como hablamos en un principio, de legislación contra el obrero, de remate del país. Por sintetizar los principales conceptos. Si no tenemos recursos no podemos hacer cosas. Hay de dónde sacar los recursos en Olavarría, están las cosas, se las hemos propuesto y me lamento mucho que no esté hoy acá el candidato peronista, por ejemplo, que podría haber contestado. Hace tiempo que lo hemos propuesto a la Intendencia, no hemos tenido respuesta. Esos recursos existen. A partir de la obra pública y de la vivienda, fundamentalmente, es de donde se crea trabajo. Pero yo también quería aprovechar este instante para hablar sobre otra cosa, porque he tenido la oportunidad de estar aquí, pero también para hablar sobre los compañeros que están en mi lista, que integran mi lista y que son candidatos a concejales, y que creo que a la gente le va a significar algo. El candidato a primer concejal, Tito Cocconi, presidente de la Junta Vecinal del barrio 104 Viviendas. Eso ya define un perfil. Quique Dolazo, candidato a segundo concejal. Se acabó el tiempo, Gustavo Álvarez. Vamos a continuar con Omar Iturralde. Participar a toda la comunidad, como las sociedades de fomento, las cooperativas, las asociaciones civiles y religiosas que tienen proyectos en todos los aspectos de su comunidad y que quieren trabajar para esa comunidad, para impulsarlos y para utilizar su fuerza para hacer realizaciones a bajo costo. Todo esto es necesario hacerlo así, como así también nombrar los delegados de las distintas localidades por vía del voto directo de la comunidad. Muy bien. Por eso es que digo que voten la lista 93. Muy bien, y de esta manera hemos concluido este programa, pero mañana estamos también presentes, o sea que en 100...